Bueno muchachos, sean bienvenidos ustedes a una clase virtual más de la unidad educativa El Futuro del Mañana. Es un placer para mí saludarlos nuevamente, aunque sea por este medio tecnológico. Ya cada vez más nos involucramos más con la plataforma, nos volvemos cada vez más expertos en este recurso virtual y eso es algo muy positivo para todos nosotros. Bueno, sin más, y entrando en materia, vamos a darle continuidad al tema de hoy, ¿no? La última vez veníamos hablando del concepto de igualdad y cómo ese se relacionaba con las culturas indígenas y con todos esos elementos que componen esta característica pluricultural de nuestro territorio colombiano, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de cómo se introduce ese concepto en la Constitución y en las normativas legislativas tanto de nuestro país como del mundo entero. Antes que nada, vamos a recordar el concepto de igualdad. Recordemos que la igualdad es ese atributo o ese derecho que nos reconoce como personas iguales ante la ley, ¿cierto? Recordemos que aunque todos seamos únicos e irrepetibles en este mundo, la igualdad es el derecho que nos reconoce como personas iguales ante la ley con los mismos derechos y con las mismas condiciones. Recordemos también que la igualdad nos da el derecho a la no discriminación por ningún motivo de tipo étnico, de tipo racial, por nuestro género, idioma o por nuestra religión. Bajo ninguna condición podemos ser discriminados gracias a el derecho constituido y fundamental de la igualdad. Bueno, resulta que la igualdad es un concepto que nos viene heredado de una corriente del pensamiento que nosotros conocemos como la Ilustración. La Ilustración fue una corriente del pensamiento que se originó en Europa a mediados del siglo XVIII, en la cual preponderaba la razón como objeto y causa de todo estudio. También la Ilustración trajo consigo una revolución respecto a cómo se veían las normativas en torno a los derechos humanos fundamentales, ¿cierto? A partir de un evento que nosotros conocemos como la Revolución Francesa, se sentaron las bases de lo que sería la Constitución de los derechos humanos, ¿cierto? Cuando hablamos de Constitución, hablamos de la manera en la cual los derechos humanos pasarían a convertirse en una norma, en una ley para la sociedad y en un derecho fundamental que los gobernantes debían respetar para las personas de sus reinos y de sus comunidades. Hablamos de un contexto histórico en el cual preponderaba la desigualdad social, en la cual los recursos que generaban los reinos se quedaban únicamente en las manos de los burgueses. No se distribuía para todos los sectores sociales de la población, ¿no? Entonces hablábamos de un periodo histórico en el cual se veía mucha desigualdad social y a partir de esto se originó este gran evento que sentó las bases de la igualdad y en general de todos los derechos humanos fundamentales. Bueno, chicos, si de pronto escuchando un corte abrupto en la locución es porque tuve que parar, tomar un poco de agua. Ustedes saben que es algo necesario para la elaboración de estos recursos audiovisuales. Bueno, de esta manera, la igualdad se constituye ante la ley como un derecho humano fundamental. Se decreta mediante diferentes documentos, mediante diferentes postulados que lo constituyen como un derecho humano fundamental. Muchos son los documentos en los cuales se hace mención de la igualdad como derecho constituido y como derecho fundamental. Pero vamos a citar tres de los más conocidos y de los más mencionados. Por un lado, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por el otro, tenemos la Carta de las Naciones Unidas y finalmente tenemos
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿cierto? Derechos de los que ya habíamos hablado con anterioridad en otra de las clases. Sin embargo, ¿qué dice nuestra Constitución política frente al derecho a la igualdad? ¿Será que dice algo respecto a eso? Pues bien, en nuestra Constitución tenemos el artículo 13 que dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Eso quiere decir que bajo ninguna característica o bajo ninguna condición nosotros podemos ser discriminados ante la ley y tenemos, al igual que todas las personas, los mismos derechos, condiciones y oportunidades ante la ley. Bueno, en este punto vamos a hablar de cómo se introducen estas normativas constitucionales y esos derechos fundamentales en el trato que se les da a las comunidades indígenas que residen en nuestro país. ¿Será que los derechos de esas comunidades son respetados? ¿Será que se evidencia la igualdad por parte de esas comunidades? ¿Qué pasa con el derecho a la propiedad privada y a la manutención del patrimonio cultural de esas comunidades? Tenemos un caso muy conocido o muy citado que es uno de los más importantes que se han presentado ante la Corte Constitucional hasta la fecha. Es el caso de una comunidad indígena llamada la comunidad Uwa. Resulta que esta comunidad en el año de 1995 presentó ante el Ministerio de Medio Ambiente una queja, puesto que ese ministerio concedió una licencia a una compañía petrolera para que ésta pudiera extraer petróleo y demás recursos naturales, recursos minerales de la zona en la cual vivía esta comunidad. Ciertamente fue un caso muy conocido y muy popular que se dio frente a las comunidades indígenas de nuestro país. Entonces, la pregunta es, ¿realmente se ve respetado y se ve reflejado el derecho a la igualdad en esas comunidades? Es la pregunta que les hago a ustedes, muchachos. Seguramente al finalizar la presentación tenga preparado para ustedes un foro en el cual podamos participar, podamos interactuar y realizar una reflexión frente a este interrogante y frente a la temática de hoy. Bueno, para finalizar, muchachos, los dejo con esta frase. La lucha contra la desigualdad social es una tarea de todos nosotros. De nosotros depende la transformación cultural y que haya cambios en pro de todas nuestras comunidades y en pro de todos los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Que estén muy bien, que tengan un excelente día y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.